Los milagros de sanidades y restauración. Los otros milagros que estuvimos viendo eran milagros donde Jesucristo manifiesta su poder a sus discípulos, al pueblo en general, caminando sobre el mar, deteniendo la tempestad, multiplicando panes y peces, todo lo que hemos estado viendo. Pero ahora vamos a hablar sobre milagros de sanidades y de restauración directamente a las personas, y por supuesto todo esto que vamos a ver son aspectos de Dios vigentes para nosotros. Mateo 4, capítulo 4, versículo 23, dice que Jesús fue alrededor sanando toda clase de enfermedades y toda clase de enfermedades. Ahora bien, antes de orar y de iniciar, vamos a entrar a esta segunda etapa de nuestra serie, y en esta vamos a estudiar todos o la mayoría de los milagros de la Biblia, o de sanidad, mejor dicho, que Jesús hizo en su ministerio terrenal. Pero lo más importante de estos temas que vamos a hablar es que los vamos a poder aplicar para nuestra vida personal, es decir, están vigentes para nosotros hoy, ya que la Escritura misma dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias en este día, por todo lo que nos has dado, por tus bendiciones, por tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor. Te hemos adorado y has recibido nuestros cantos, y en este momento vamos a oír tu palabra. Háblanos, Señor. Tú nos vas a hablar de las sanidades físicas que tú venías trayendo como un regalo de gracia a la gente de tu pueblo, pero tú no cambias y tú lo sigues haciendo hoy. Y creemos que tú puedes y quieres sanar muchas enfermedades en medio de tu pueblo, Señor, a personas que vienen mal, afectadas con alguna enfermedad de años o reciente. No lo sabemos. Conocemos que eres soberano, conocemos que al final de todo tú decides qué hacer y qué es lo mejor para nosotros. Nosotros solamente queremos decirte que hemos de recibir de ti, de tu mano generosa y de tu bondad, lo que tienes para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En las siguientes semanas vamos a ver algunos aspectos de sanidad, como la sanidad de un leproso, vamos a ver la sanidad del paralítico que descendieron por el techo, la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda, la sanidad del hombre de la mano seca, la sanidad del siervo de un centurión, la sanidad del flujo, de la mujer del flujo de sangre, la de los 2 hombres ciegos, la de un hombre sordo y mudo, la de un hombre ciego, la de un hombre que nació ciego, la de una mujer encorvada, la de un hombre hidrópico, la sanidad de los 10 leprosos, la del ciego Bartimeo y, si nos da tiempo, también la sanidad de la oreja de Malco. Son muchos temas que vamos a tratar de tocar para demostrar la vigencia del poder de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas y cómo Dios hasta el día de hoy sigue haciendo milagros. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la sanidad de la suegra de Pedro. ¿Cuántos aman a sus suegras? Híjole, bueno, pocos amenes. Bueno, yo amo a mi suegra. Abra su Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice así la palabra del Señor, que vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó también a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo, refiriéndose a Jesús, tomó nuestras enfermedades
y llevó nuestras dolencias. Vayamos al Evangelio sinóptico de Lucas, capítulo 4, por favor, versículo 38. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 38, es la misma historia, con algunos detalles extras. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Este, hermanos, es el primero de al menos 8 milagros en los que se asocia personalmente a Pedro en las Escrituras. Continuando con las evidencias del poder de Dios o del Rey que era Jesucristo, Mateo introduce aquí un párrafo con múltiples sanidades y liberaciones, como ustedes se dieron cuenta en nuestro primer pasaje de Mateo. No solo dice que sanó a la suegra de Pedro, sino que también le trajeron muchos endemoniados y muchos enfermos, y a todos los sanó. El verso 14 de Mateo, que ya leímos, ahí va a poner un separador, dice que Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Muchos teólogos concuerdan o coinciden en que el apóstol Pedro era un hombre casado. Es importante decirlo, creo que sí, por algunos factores, ¿no? Hoy en día algunas creencias o tradiciones religiosas enseñan que el ministro no debe casarse. Bueno, toman algunos ejemplos como el de Pablo, pero Pablo mismo instruye y él dice: el que se quiera quedar como yo sin casarse está bien, pero el que no puede casarse. De hecho, lo vamos a ver ahorita, que para la obra del ministerio es mucho mejor estar casado que estar soltero. Otra cosa que vemos en la Escritura es que la esposa del apóstol Pedro siempre le acompañaba en sus viajes. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a 1 de Corintios capítulo 9, versículo 2. Veamos lo que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, a esta iglesia cristiana. Dice: si para otros yo no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entre esos hermanos del Señor estaba el apóstol Santiago, que es la carta de Santiago, el hermano biológico de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí Pablo dice que Cefas, los hermanos del Señor Jesucristo y los otros apóstoles, refiriéndose a los 12 y dentro de ellos Pedro, estaban casados, tenían esposa. Esta partecita es muy importante porque hay muchos hombres que les gusta andar solos en la vida. Están casados, tienen a su esposa, pero les gusta andar solos. Ellos se casan y dicen: bueno, mi amor, mira, yo mis amigos los tenía antes de conocerte. Yo me iba al fútbol antes de conocerte. Y yo me iba a las fiestas antes de conocerte. Entonces me casé contigo y eso no significa que ya voy a dejar de ir al fútbol. No, yo voy a seguir yendo al fútbol, voy a seguir viendo a mis amigos, voy a seguir yendo a fiestas, pero tú no vas a poder ir, así que tú no me vas a poder quitar a mis amigos. Eso en el caso así un poco generalizado. En el caso de los ministros, de los pastores, de los líderes, a veces también se da este mal, ¿sí? Y yo hace muchos años atrás, en una de las iglesias que fui pastoreado, el pastor tenía por costumbre hacer eso. Entonces él me hablaba y me decía: negro, oye negro, que vámonos al tianguis, y oye negro, que vamos al fútbol, y oye negro, vamos para allá y para acá y para acá. Y nuestras esposas se quedaban en la casa, aparentemente contentas, pero con una raicita de amargura que iba creciendo poco a poco, porque de repente empezaban a tener sentimientos de no me atiende, no me ama, no piensa en mí, me tiene descuidada.
etcétera, etcétera, etcétera. Sin considerar que esa es una violación incluso al mandamiento de Dios, que Dios desde el Génesis, cuando dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces Dios da una instrucción muy interesante no solo para vivir la vida cotidiana en familia, sino para los que servimos a Dios también. Debemos aprovechar, hermanos, uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado en la vida, y es la familia. Y quiero empezar con la esposa, pero también con los hijos. Debemos aprovechar al máximo a nuestra esposa mientras la tengamos viva. Esposas tienen que aprovechar al máximo a sus esposos mientras los tengan vivos. Esposos tenemos que aprovechar al máximo a nuestros hijos mientras los tengamos. Son un regalo de parte de Dios maravilloso. Cuando tengamos oportunidad de estar con ellas, hay que aprovechar todo el tiempo. Cuando va al mercado, cuando va a las tortillas, sobre todo cuando van al centro comercial, ¿verdad? Ahí hay que acompañarlas. No hay que dejarlas solas, ¿verdad? He contado en algunas ocasiones esa anécdota que voy a recordarles, que hace ya varios años había por la zona de mi casa una tortillería. Y entonces mi esposa iba por las tortillas, como suele ir hasta el día de hoy, y siempre llegaba con su tortillita, con salecita, así, ¿verdad? Y así, órale, ¿verdad? Entonces, pues siempre llegaba con la tortilla. Entonces un día le dije a mi hija Melody, ¿sabes qué? Vas a acompañar a tu mamá, porque eso de que le den una tortillita no me está gustando. Dijo, sí, papá, yo la acompaño, y me cuentas, todo, sí, papá. Pues van llegando las dos a la casa, cada una con su tortillita. Órale, le digo, ¿qué pasó, Melody? Te pedí de favor que me ayudaras a ver esta. Me dice, ay, papi, es que el de la tortilla es bien buena onda. No, pues ya me di cuenta. Creo que a partir de ahí yo ya iba a las tortillas, ¿verdad? Y a mí no me daba taquito. No, sí me daba también, sí. Ustedes saben que es una tradición aquí en México, ¿verdad? Pero solo por poner el ejemplo. El punto, hermanos, es que debemos aprovechar cada momento, ¿sí? Y darle gracias a Dios por el regalo que nos ha dado de gracia, que son las esposas, y también atenderlas en sus necesidades. Hay muchas quejas en las congregaciones donde el esposo no atiende a la esposa, el esposo no es detallista con la esposa, no la ama, ya no le da besos, ya no le da abrazos, ¿sí? Cuando eran novios decían, vamos a dormir en cama individual para estar juntititos. Dicen, y sí dormimos en cama individual, pero me pone una almohada en medio porque dice que lo acaloro. Cositas por el estilo, que son real. Bueno, regresando al tema de la enfermedad de la suegra de Pedro, Mateo nos cuenta que esta señora estaba postrada en cama con una gran fiebre. ¿Cómo se enteró Jesús de que estaba enferma la suegra de Pedro? Bueno, Marcos en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 30, nos dice cómo es que Jesús se enteró. Dice que los discípulos le hablaron de ella a Jesús, ¿sí? Es decir, le fueron a decir, Jesús, fíjate que la suegra de Pedro está enferma, tiene fiebre, está ardiendo en fiebre, y queremos pedirte que ores por ella, queremos pedirte que la ayudes, queremos pedirte que la ministres. Esto es bien importante, hermanos. Recuerde que la Biblia está llena de principios aplicables para todos nosotros todo el tiempo. ¿Qué estamos viendo en esta actitud de los discípulos cuando van con Jesús? Estamos viendo algo muy interesante, la sensibilidad que tuvieron ellos hacia la necesidad de alguien que ni de su familia era. Y este es un principio que nos enseña a nosotros a de la misma manera ser sensible a las necesidades de las personas, sea cual sea la necesidad. Si ves a alguien con hambre, dale de comer. Si ves a alguien desnudo, dale de vestir. Si ves a alguien que está en el hospital, velo a visitar. Si alguien necesita una palabra, dale tú una palabra de consuelo, de amor, de ánimo. Nosotros regularmente, cuando nos acercamos a Dios en nuestro tiempo de oración, le hablamos de nosotros y le hablamos de nuestras necesidades personales. Y Señor, necesito esto, y Señor, me urge aquello, y es que Señor, yo quiero esto, aquello. Pero los discípulos dicen que ellos le hablaron a Jesús de la necesidad de la suegra del apóstol Pedro. Y es que la sensibilidad es algo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo durante sus 3 años y medio de ministerio. Aún en nuestro hogar hay muchísimas necesidades, hermanos, ¿no es cierto?
enfermedades, desánimos, problemas, tristezas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando tu esposa se siente enferma, ¿no? Y que te dice: oye, mi amor, fíjate que me siento enferma, me duele la espalda, me está doliendo mucho la cabeza, tengo dolores así, asado, tengo mucho calor. ¿Y qué le dices? Es que ha de ser la menopausia. Y te la regresan, y tú la andropausia, ¿verdad? Y en lugar de que haya una sensibilidad a la necesidad, terminamos por demostrar una despreocupación total, ¿no? ¿Sabes qué? Ya tómate la pastilla y duérmete. O el esposo llega todo frustrado del trabajo porque le fue mal, lo regañaron, lo bajaron de puesto, ya le dijeron que va a haber corte personal, que lo van a despedir, etcétera, y le dices: oye, fíjate que me siento bien triste, va a haber corte de personal, apenas llevaba un año trabajando y me dijeron que ya me van a despedir. Y la esposa, toda insensible, le dice: ya ves, pues ¿qué podemos esperar de ti si ni la prepa terminaste? Insensibilidad, ofensas, discriminación, falta de sensibilidad. Hermano, esas suena a broma, pero son realidades, porque cuando yo enseño trato de acordarme las cosas que oigo y que hemos experimentado aquí y en otros lugares, ¿sí? Nosotros debemos hacer lo mismo que hicieron los discípulos con Jesús. Debemos hablarle a Jesús de ellos, llevarle la necesidad de nuestra familia e interceder por ellos. Levántate, así sea de madrugada, y si le duele la espalda a tu esposa, levántate y ora por ella. Levántate. Apenas yo estaba ayer estudiando y mi hijo Pablito ha estado enfermo de temperatura y yo oía un llanto a lo lejos, un llanto suavecito, suavecito a lo lejos. Y le digo a mi esposa: oye, creo que Pablito está llorando. Y nos paramos de inmediato y él estaba llorando porque se sentía mal. Y le dije: ¿y por qué no te paraste y nos fuiste a tocar y decirnos que te sentías mal? Y me dice: es que tú me dijiste, vete a dormir a tu cama y ya no vengas, porque luego vienen y vienen y vienen y vienen, ¿verdad? Y estaba así se oía. Sí. Entonces yo pude haber llegado con la vara y decirle: ¿qué no entiendes? ¿Verdad? Pero llegué con abrazos, llegué con amor, lo cargué y lo puse yo no puse almohada, yo puse al Pablito entre mi esposa y yo para atenderlo. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 18? Dice que oremos al Señor en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, lo cual significa en el Espíritu, significa en una actitud espiritual, no en una actitud de la carne, porque tú puedes estar cansado, llegaste cansado de tu trabajo y lo que menos quieres es despertarte a las 4 de la mañana a orar por tu esposa que le duele la espalda. Tú lo que quieres decirle es: tómate una cafeaspirina y duérmete y déjame dormir. Pero lo que tú tienes que hacer es ser sensible, orar con toda oración y súplica en una actitud espiritual, a eso se refiere, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué dice Job capítulo 1 versículo 5? Esto que hizo Job es un ejemplo para todos nosotros. Job tenía 10 años, dice el relato, 10 hijos, dice el relato bíblico. Ahora, Job hacía sacrificios por cada uno de ellos, por si acaso ellos habrían pecado delante de Dios. ¿Qué es esta actitud de Job? Es una actitud de intercesión, es una actitud de oración que debemos nosotros adoptar. Job 1:5 dice: acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía Job. ¿Cada cuándo? Todos los días. ¿Ustedes oran por sus hijos? Tienen que orar por sus hijos, hermanos. ¿Me están escuchando? Ayer escuchaba a un cristiano que nos contaba, un grupo de pastores que estábamos reunidos el día de ayer, y él decía: hermano, fíjense que yo tengo un problema, o no sé si sea un problema. Dijo: pero a veces a mi hijo le va bien y a mí yo me enojo cuando le va bien.
porque como que me da cierta envidia, dijo. Dije, ¿qué? ¿Verdad? Y todos nos volteamos a ver asombrados, pero por el otro lado también entendiendo la necesidad de esta persona. Fíjense bien, más allá muchas personas de sentir la responsabilidad y la sensibilidad de orar por sus hijos, hay personas que hasta les tienen envidia a sus propios hijos, que no les ayudan. ¿No han oído a ustedes a papás que dicen, ¿sabes qué, hijo? Mira, tengo casa para prestarte, tengo dinero para apoyarte, tengo esto, pero no te voy a ayudar, ráscate con tus propias uñas, porque a mí mi trabajo me costó y a ti te tiene que costar trabajo, hazte un hombrecito. Es una violación directa al mandamiento del Señor. La Biblia dice que los papás atesoran para los hijos, preparan testamento para los hijos, le ayudan a los hijos en todo. A lo mejor tú no tienes una propiedad que dejarle a tus hijos, ni grandes cosas que dejarle a tus hijos, pero en vida tú tienes que apoyarlos y brindarles y darles todo lo que esté en tus manos, darles. Tú no vas a hacer hombrecito a tu hijo reteniendo lo que Dios te dio para darles a ellos. La misma escritura dice que hay padres que son malos y saben dar buenas dádivas a sus hijos. Dar buenas dádivas a sus hijos. Y Job llevaba a sus hijos a Dios mediante sacrificios por si acaso ellos habían pecado contra el Señor. Hoy nosotros pecamos prácticamente cada día, pero nosotros ya no hacemos sacrificios de animales. Ya nosotros no tenemos que llegar al templo con la oveja y destazarla y ofrecerle a Dios un cordero o ofrecerle palominos o esto o aquello. ¿Y saben por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que fue inmolado, que fue muerto en la cruz una sola vez y para siempre. Y no solamente fue a la cruz por algunos pecados. Cristo no murió por los pecados más graves a nuestra consideración. Él murió por nuestros pecados, por todos, sean pasados, presentes y futuros. Así que hoy es más sencillo que antes. Hoy solo debemos ir a Cristo y presentarle nuestros pecados y los pecados de las demás personas, y más adelante vamos a ver, y Jesús tendrá misericordia de nosotros. Amén, que de hecho ya la ha tenido, ¿no es cierto, hermanos? Pero también necesitamos tomar en cuenta, en medio del tema de la sanidad de la suegra de Pedro, que la enfermedad es consecuencia del pecado. Esto es un recordatorio solamente, ya lo hemos mencionado antes. La enfermedad es una consecuencia de pecado y por lo tanto no nos vamos a poder librar de ella tan fácilmente. La suegra de Pedro enfermó y nosotros también enfermamos, y todos enfermamos como consecuencia del pecado, y no vamos a culpar a nuestros padres Adán y Eva, ahí inició todo, pero hoy nosotros pecamos por nuestra propia voluntad. A nosotros ni el enemigo ni el diablo nos obliga a pecar, nosotros pecamos porque queremos pecar, o no pecamos porque tampoco queremos pecar, ¿verdad? Y ahí nos ayuda el Espíritu Santo. Porque no hay ni aún uno bueno, no hay quien busque a Dios, pero el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos ayuda, no nos forza, no nos hace no pecar, nos ayuda. ¿Cómo? Una de las formas en la que nos ayuda es nos convicciona de pecado, nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos dice, oye, lo que estás haciendo está mal, no lo hagas. Y al final tú decides si lo haces o no lo haces. Al final tú decidiste pecar o no pecar. Al final tú decidiste hablarle mal a tu esposa o no hablarle mal. Al final tú decidiste engañarla o serle fiel. La decisión la tenemos nosotros. Pero al final la gracia de Dios y su misericordia nos ayuda a lograr todo eso. Nosotros también enfermamos producto del pecado de nuestros padres Adán y Eva, pero eso no debe desanimarnos en absoluto. Al contrario, es cuando Dios va a manifestar su gracia al sanarnos. Aunque al final también de algo pues vamos a tener que morir, ¿no? La suegra de Pedro fue sanada, pero pues después murió, no sabemos si murió de otra enfermedad o de edad. Y es que lo que quiero decir es esto, que cuando Dios obra milagros de sanidad en medio de la iglesia, porque sí los obra, pues no es para sanarnos y vivir eternamente. Un día vamos a morir y puede que muramos de alguna enfermedad. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando recibimos un milagro de sanidad, estamos recibiendo más que un milagro, estamos recibiendo un regalo de gracia
de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es una dádiva hermosa que el Señor nos da en medio de un mundo en tinieblas, que vivimos en medio de gente pecadora, siendo nosotros pecadores igual que ellos, y que a pesar de todas nuestras maldades el Señor nos da sus regalos de gracia y dice: bueno, no eres el mejor cristiano, no eres el mejor hijo de Dios, y te voy a conceder, te voy a sanar tu cáncer. Gloria a Dios, ¿no? Dice el relato de Mateo en el verso 15 que Jesús tocó la mano de esta mujer y la fiebre la dejó. Marcos dice que la fiebre la dejó en el instante, y al instante que hizo, se levantó y ¿qué más? Y le servían. Observen bien el texto, por favor. Literalmente dice que en cuanto Jesús tocó a esta mujer, al instante la fiebre la dejó. Hermoso, ¿verdad? Al instante. Noten lo siguiente: Jesús no reprendió la fiebre, o bueno, en el Evangelio de Lucas leímos que reprendió la fiebre. Jesús no ató la fiebre, no ató la enfermedad. Jesús no maldijo la enfermedad tampoco. Hay muchos cristianos que han sido mal enseñados a maldecir la enfermedad y dicen: yo maldigo la enfermedad, y yo maldigo la pobreza, y yo maldigo el fracaso, y yo maldigo a mis enemigos, y se la pasan maldiciendo a todo mundo y toda cosa, y dicen, y casi dicen: y me bendigo con sanidad, y me bendigo con prosperidad, y me bendigo con éxito en la vida. Pero noten que Jesús ni siquiera habló, Él solo la tocó. Y es que Jesús era el Mesías, era Dios mismo quien estaba obrando este milagro, hermanos. Y hubo otras ocasiones en que hizo lo mismo, sin hablar, sin atar, sin nada de eso. Simplemente tocaba a los enfermos y los enfermos sanaban. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 1, dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante el Señor diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, verso 3, extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. En la curación de 2 ciegos hizo lo mismo. Mateo 9:29. Entonces se le acercan los ciegos y dice que les tocó, solo les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahora escuchen bien, con un solo toque Dios nos puede dar la sanidad. ¿Amén? ¿Lo creen? ¿Sí o no? Con un solo toque, sin ir al médico, Dios te puede dar la sanidad. Y no estoy diciendo que no vayas al médico, hay que ir al médico también. Con un solo toque Dios puede hacerte cualquier milagro. ¿Lo creen o no lo creen, hermanos? Como justamente con un solo toque el Señor te puede quitar la salud, si Él quiere, aunque no estemos de acuerdo en eso, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es el creador y nosotros somos las criaturas. ¿Sí? ¿Acaso le dirá el vaso de barro a su hacedor: oye, no me gusta cómo me has hecho? De ninguna manera. Nosotros no podemos decirle a Dios lo que haga o lo que no haga. Simplemente nosotros oramos a Dios y Dios hace conforme a su perfecta voluntad. Y no solo en la sanidad, en cualquier tema. Eso le pasó a Job, capítulo 1, versículo 21. Dice que Job había sido... ustedes saben la historia, ahorita lo vamos a leer, es que no me quiero adelantar, pero todos los bienes se le terminaron, la salud física también. Y dice, y él dijo algo interesante, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Volveré allá se refiere a Dios, a su creador. Desnudo volveré allá. ¿Qué más dice? Jehová dio. Jehová en un instante me dio la sanidad, en un instante me prosperó, en un instante me hizo una persona importantísima en mi nación, pero en un instante me quitó todo. En un instante le quitó todo, y al final concluye diciendo: sea el nombre
de Jehová bendito. Ahora vayamos al capítulo 2 de Job, versículo 7. Hay una especie hay una convocación, mejor dicho, de parte de Dios, y entre los hijos de Dios estaba Satanás. Bueno, ustedes saben la historia. Dios le pregunta a Satanás: ¿dónde andas? Y él le dice: yo ando por ahí rondando la tierra. Entonces salió Satanás de la presencia de Job, porque ustedes saben que Job le dijo a Dios, después de que Dios le dijo a Satanás: mira, no hay hombre como él, es hombre apartado del mal, temeroso de Dios. Sí, y Job le dijo: mira, lo que pasa es que Job te ama por todo lo que le has dado. En realidad Job no te ama genuinamente, tú no te has ganado el corazón de Job. Así es Satanás, hermano, Pero quítale todo lo que tiene. Y en esta segunda ocasión le dice: mira, déjame tocar su cuerpo, porque el hombre dará su vida por su vida, piel por piel, y verás si no te maldice en tu propia cara. Y entonces Dios le dijo a Satanás: ok, te doy permiso de que toques su cuerpo, pero no le quites la vida, porque el único que quita la vida es Dios. Satanás nunca le puede quitar la vida a nadie. Y entonces, después de eso, sale, leamos verso 7, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Esto era para apaciguar el dolor. Y él le dijo, verso 9, entonces le dijo su mujer, su querida esposa, ¿verdad? ¿Aún retienes tu integridad? Mira cómo estás, Job. Tus hijos muertos, tu dinero se acabó, no tienes trabajo, no tienes nada, eres un pobre diablo. Y aún así, ¿crees en Dios? ¿O crees que Dios es bueno? ¿O crees que Dios está contigo? Mire qué mal consejo le dio: maldice a Dios y mejor muérete para que dejes de sufrir. A veces me preguntan hermanos: oiga pastor, tengo un familiar o mi esposo que está con vida artificial, ¿lo puedo desconectar? Porque, ay pastor, fíjese que es muy cansado estar ahí. Y yo le digo: no lo hagas. Dios es el único que quita la vida. Mejor háblale al oído y ministrale la palabra del Señor. A su espíritu le va a llegar la palabra de Dios. Y sé paciente, espera, deja que Dios obre, ya sea que lo quiera levantar o que se lo quiera llevar, pero Dios es el único que da y quita la vida. Amén. Y le dijo ella a Job: muérete. Verso 10, y Job le contestó: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿De quién? ¿De quién dijo Job que viene el bien y el mal? De Dios. En todo esto no pecó Job con sus labios. Nunca le dijo: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿yo que te sirvo? Señor, yo que ofrecía sacrificios todos los días por mis hijos. Señor, yo que me sentaba a las puertas de la ciudad como un juez que era y aconsejaba con tu palabra, con tu voluntad, con tu corazón a la gente para que les vaya bien. No, Job no hizo nada de eso. Se sentó, pensó, analizó, se puso la mano en la barbilla, en la boca y dijo: bueno, Dios sabrá. Yo voy a seguir alabando y glorificando a Dios. Y la esposa no podía creer eso, y el mundo no puede creer cuando nos ven situaciones parecidas y que podemos levantar las manos y decir: Señor, tú das y tú quitas porque tú eres Dios. Señor, tú eres soberano, y cuando tú das es lo que más me convenía, y cuando tú me quitaste es porque eso me convenía. Jehová dio, Jehová quitó, yo siempre tengo que bendecir el nombre de mi Dios. Con un toque Jesús sanó a la suegra de Pedro. Con un toque Dios le dio todo a Job. Con un toque Dios le quitó todo a Job. Ahora, tocar en el griego tiene un sentido muy interesante. Su sentido es el siguiente: algo que provoca que el proceso de combustión comience a encenderse.
algo que provoca que el proceso de combustión comience a encenderse. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que provocó el poder de Dios en la suegra de Pedro, ¿qué fue? El toque de Jesús. Al toque de Jesús produjo esa combustión, por así decirlo, como dice el original, o produjo el poder de Dios. Se activó y en ese momento la mujer recibió su milagro. Fue tal la virtud que dice que salió de Jesús, o el poder de Jesús, que dice Mateo que se levantó al instante y le servía. O sea, aquí el milagro de sanidad fue completo, fue total, no fue en pausas, no fue poco a poco, no fue una recuperación de 15 días o de 30 días, fue al instante, se paró y dijo: Señor, ¿qué puedo hacer por ustedes, por ti, por tus discípulos? Les lavo los pies, porque era una costumbre de Israel, lavar los pies a los invitados, a los que entraban de afuera. Les traigo un café, les sirvo de comer, ¿qué hago por ustedes, Señor? Al toque de Jesús. ¿A cuántos nos ha tocado el poder de Dios? ¿Sí? ¿Has sentido el toque del poder de Dios? Nos ha sanado muchas veces con un toque, pero también con un toque ha puesto provisión en nuestras manos para vivir. ¿Y de dónde llega la provisión? No lo sabemos. Dios tocó nuestro hogar y nos dio. Pastor, no se me acaba el gas, yo le echo cada mes, ya llevo 3 meses, voy a ir a revisar. Ni revises, así déjalo. La gasolina, que la renta, deja que Dios toque tu vida en tus necesidades. Dios ha puesto su toque especial, y ese es el toque más especial, cuando puso su vida por nosotros y cubrió y perdonó multitud de pecados. Y cuando nos encontramos agobiados y desesperados y desanimados y que sentimos que ya no podemos, y que eso nos pasa y nos ha pasado incontables ocasiones, de repente viene el toque de Jesús y nos ministra. Y nos sentíamos desanimados y nos paramos bien como si nada. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado? A mí apenas me pasó. Y yo me sentía cargado por unas situaciones, cargado por otras situaciones, me sentía muy mal, esto, aquello. Nomás fue cuestión que me invitaron a predicar a un lugar, y cuando yo fui a ese lugar y oí las enseñanzas de los predicadores y oí las alabanzas del pueblo de Dios y regresé a la ciudad, le dije a mi esposa: yo fui allá como invitado, pero yo recibí más quizá de lo que fui a dar allá. Con un toque, en un instante, en un momento, el Señor Jesús quitó todas las cargas de mi vida que yo sentía, hermanos, que las traía, esas cargas de preocupaciones durante meses. Un toque de Jesús. Hay que ir a Cristo, hay que ir a Él. ¿Sí, hermanos? ¿Qué dice Romanos 6:19? Y estamos hablando que el toque de Jesús en la suegra de Pedro produjo, número 1, su sanidad, pero número 2, que ella se levantara al instante y que le comenzara a servir. Y Jesús ya nos tocó a nosotros el día que le conocimos. Romanos 6:19 dice Pablo así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso es antes de Cristo, o antes de venir a Cristo, así ahora hay que presentar los miembros para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia, o para servir a Dios, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, no sabías que tenías que servirle a Dios, no le servías a Dios. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Lo leyó bien? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Todos digan: soy un siervo de Dios. Hermanos, en esta nueva vida en Cristo, nosotros hemos sido hechos
siervos de Dios. Antes éramos siervos del pecado, como lo acaba de definir Pablo. Y ahora, dijo Pablo, nos avergonzábamos de lo que antes hacíamos. Ay, cómo me ponía de borracho. Ay, cómo golpeaba a mi mujer. Ay, cuántas veces le engañé. Ay, yo no podía. Yo hablaba 3 palabras normal y 5 con groserías. Y ay, yo era una cochinada. Y yo era una porquería. ¿Sí? Bueno, eso eran antes. Eran esclavos del pecado. Pero hoy en Cristo, dice Pablo, somos hechos siervos de Cristo. O sea, hay que servir a Dios, hermanos. Quiere decir, hermanos, que al ser hechos siervos o esclavos de Dios, le debemos lealtad y obediencia al Señor. Es justo lo que hizo la suegra de Pedro. Mostró lealtad al que la había tocado, al que la había sanado. ¿Cuánto ha hecho por ti y aún no has hecho nada por él? Eso se llama deslealtad. ¿Sí? ¿Cuánto ha hecho? Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos. Le debemos lealtad y obediencia total a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20? Que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuánto pagó Dios por nosotros? ¿1,000 pesos? No, era mucho, 1,000 pesos. Ni un centavo valíamos. ¿Sí? ¿Cuál fue el precio que pagó por nosotros? El derramamiento de su sangre preciosa. Porque habéis sido comprados por precio. Y si fuimos comprados por precio, ¿qué dice Pablo? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dile al que está a tu lado, todo tu ser es de Dios. Dios lo compró para que le sirvas. ¿Sí? Pablo dice, hermanos, que los que hemos sido comprados por precio, ya no nos pertenecemos a nosotros, sino a aquel que nos compró. Amén. Ya no nos pertenecemos a nosotros. No es si quiero, no es si me gusta, no es si lo entiendo, no, es que hemos sido comprados, le pertenecemos a otro, y es nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6, 20 es el verso que acabamos de leer. Dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Ahora, los cristianos que entendemos esto, no podemos estar aquí sin que se produzca en nuestro corazón el deseo y la disposición de glorificar a Dios, de servirle a Dios, de ponernos a la orden de Dios. Hermanos, el toque de Jesús a la suegra de Pedro produjo un poder, como lo definí hace un momento, produjo un poder de combustión espiritual tan poderoso que se puso de pie al instante y le servía. Y lo voy a ejemplificar de esta manera. La otra vez yo quería tomarme un cafecito. ¿Les gusta el café? Y bueno, pues me van a entender el ejemplo, ¿verdad? Y ahí estoy, tengo una maquinita. Y ahí preparé mi azuquita y me jalé una capsulita. Había café intenso, había café más suave. Y dije, a ver, uno regular. Le puse la capsulita. Me agarré mi tacita de barro, porque a mí me gusta en taza de barro, porque digo que sabe más rico. Bueno, y ahí con mi tacita de barro, y le pongo que salga el café, y no sale el café. Y ahí estoy viéndole, y viéndole, a ver qué le pasa. Y ahí estoy, casi la desarmo, ¿no? Casi le digo a mi hijo, tráiganme el desarmador, a ver. Y hay casi 1,000,000 de piezas regadas, digo casi, ¿no? Ahí me ven armándolo otra vez. Y ya está todo bien. Y le vuelvo a apretar y no sale nada de café. Hasta que me di cuenta de la falla. ¿Saben cuál era la falla? No estaba conectada la cafetera. Como tengo otros aparatitos ahí, el cablecito se revolvió, se escondió, y yo vi otros conectados y ese no. Ya había hecho circo, maroma y teatro, ¿no? Ahora, mientras la cafetera no estaba enchufada a la corriente, era imposible que produjera
un rico y delicioso café. Si nosotros no estamos conectados con Dios, es imposible que experimentemos su poder. Y más allá, si no estamos conectados con Dios, va a ser imposible que en nosotros se produzca el deseo de servirle y obedecerle, porque no estamos conectados con Dios. Necesitamos, como la suegra de Pedro, hermanos, estar de la mano de Jesús para funcionar correctamente. ¿Por qué tu esposa se queja de ti, varón, en cosas que tiene razón? Porque tú, varón, no estás conectado con Cristo. Y lo mismo con la mujer. ¿Por qué nos quejamos de la esposa? ¿O se quejan de la esposa? Porque la esposa no está conectada a Cristo. ¿Por qué los hijos se quejan de los padres? Porque los padres no están pastoreando bien a su familia, no están conectados a Cristo. ¿Por qué los padres nos conectamos de nuestros hijos? Nos quejamos de nuestros hijos. Porque nuestros hijos, algunos de ellos no han nacido de nuevo, son inconversos, hacen cosas indebidas porque no están conectados a Cristo. Y mientras no estemos conectados a Cristo, no funcionamos bien. ¿Verdad que sí? ¿Quedó claro? Bueno, no desarmen la cafetera. Conéctense a Cristo. Porque a veces queremos arreglar los problemas con nuestras manos, así como yo, la cafetera. Y la respuesta está en Cristo. Si leemos su palabra, ahí vamos a ver toda la consejería que necesitamos para poder dar los pasos acertados en la vida y que las cosas nos salgan bien. Yo quiero que las cosas me salgan bien. ¿Usted? Hace rato me decía mi hijo Dani allí en la oficina: papá, ¿me das permiso de no ir a la escuelita infantil, a la iglesia infantil? Y le digo: a ver, ¿a qué venimos a la iglesia? Nada más quiero que tú me digas a qué venimos a la iglesia. ¿A aprender? Le digo: ¿a qué más? Y él solito me dijo: a adorar a Dios. Si entiendes que venimos a aprender y a adorar a Dios, nunca más me vuelvas a pedir permiso para no ir a la escuelita infantil, porque entiendes a qué vienes. Conéctate con Dios, ¿sí? Pero si yo como papá le digo: bueno, quédate, hijito mío, al fin que eres el hijo del pastor. Clásico, ese es un clásico, ¿verdad? Al fin que eres el hijo del pastor, y ahí acuéstate un rato. Ahorita te traigo una cobijita y un atole. ¿De qué lo quieres? ¿Champurrado o de arroz? Cuando mi hijo crezca, Pablo elogió a Eunice y a Loida, su madre y su abuela, porque le enseñaron a Timoteo el camino de Dios, le enseñaron las escrituras desde su niñez. Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo, entonces cuando sean viejos mis hijos y tus hijos, van a decir: hoy no voy a la iglesia porque mi papá me consentía y me decía: está bien, quédate en la casa. Nosotros mismos tenemos que llevar a nuestra familia a experimentar ese toque con Jesús, esa conexión con Dios, para que nos vaya bien. ¿O acaso no quieren que les vaya bien en la vida, hermanos? Y nos andamos quejando: ¿por qué a él le das más y a mí menos? Bueno, él está conectado, tú estás desconectado. Recibiste a Cristo hace 10 años y te desenchufaste y así te quedaste. ¿Y quieres que te vaya bien? No. Y hay otros que perseveran en medio de la enfermedad, en medio de la persecución, en medio de dolor, de la tristeza. Le echan ganas, están firmes en la fe. Por supuesto, la bendición llega y le llega mucho más que a otras personas, porque están conectados a Dios. Bueno, los discípulos vieron esto, la gente vio esto. Vieron que Jesús estaba conectado con el Padre, y que cuando Jesús tocó a la suegra de Pedro, produjo un poder de sanidad. Tan la gente vio eso, que el verso 26 de nuestro texto, vayamos por favor, dice que cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, no nada más a los enfermos, a los endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y también sanó a todos los enfermos. Claro, hermanos. Noten que el poder de Jesús era de tal magnitud que no solo sanaba enfermedades, también expulsaba demonios. Literalmente, Satanás estaba perdiendo terreno ante el poder de Cristo.
Y Dios quiere que sepamos hoy que Satanás no es más poderoso que Él. ¿Me oyeron? Dios quiere que sepamos hoy que Satanás no es más poderoso que Él. Dios quiere que sepa que cualquier enfermedad o cualquier problema o cualquier opresión del enemigo que llegue a las manos de Jesús es problema resuelto, es opresión retirada. ¿Por qué? Porque Jesús nos va a honrar con esos regalos de gracia que son sus milagros e incluso Él mismo va a ahuyentar a espíritus merodeadores. Él los ahuyenta, pero el problema es que nosotros los atraemos. Porque abrimos puertas al enemigo, ¿no? Cuando ves lo que no debes ver, cuando hablas lo que no debes hablar, cuando reaccionas como no deberías de reaccionar. Todo eso son como un imán que atrae a Satanás, porque Satanás es tinieblas. Y cuando alguien comienza a obrar conforme a la naturaleza de Satanás, lo atrae y Satanás comienza a tener dominio de esas personas. Dominio que no debería de tener en los cristianos, pero lamentablemente sí sucede. Jesús dice que expulsó. Este verbo expulsar en griego es la palabra ekvaio, que significa forzar a marcharse y ahuyentar. ¿Qué quiere decir? Que Jesús lo forzó a Satanás a que se fuera. No, sino que Satanás se sintió forzado a irse. Con la sola presencia de Jesús, Satanás no puede resistir, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes la presencia de Jesús en tu vida? Porque si la presencia de Jesús está en tu vida, déjame decirte que no hay demonio que pueda permanecer en ti. Tiene que huir a la presencia de Jesús dentro de ti. Esa presencia la tenemos en nuestro interior. Y si la tenemos, bien podemos orar por un enfermo y va a sanar, porque el que lo está sanando es Dios, quien está dentro de mí, y yo simplemente oro y el Señor obra el milagro. Cualquier demonio tiene que marcharse, tiene que largarse por la presencia de Jesús dentro de nosotros. Por eso es que un cristiano, un verdadero cristiano, no puede estar endemoniado. Óiganlo bien, un verdadero cristiano no puede estar endemoniado. Él puede ser oprimido por el enemigo. Sí, puede ser atacado constantemente, orientándolo hacia tomar malas decisiones o hacer malas cosas o pecar y estar oprimiendo, pero no puede dominarte. Un cristiano no puede estar endemoniado, porque dentro de nuestro cuerpo solo habita uno, o el diablo o el Espíritu Santo, y en los que hemos creído en Cristo está el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué no puedo? Hermano, una de las obras maravillosas del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. Y ahí está el problema. No es que no te redarguya y que por eso no puedas dejar de pecar. El problema es que tienes contristado al Espíritu Santo. Porque cuando Él te redarguye y Él te dice no lo hagas, no lo digas, no esto, no aquello, tú lo haces y lo contristas. Y entonces cada vez se vuelve más difícil que tú dejes de pecar, porque lo tienes contristado al Espíritu Santo. Eso también la Escritura le llama una conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada, o donde trabaja el Espíritu Santo, es en la conciencia, diciéndote no, mira, está mal, mira, si volteas a ver la mujer que no es tuya, al rato vas a volverla a buscar, a verla y otra vez, y al rato le vas a empezar a hablar, y al rato le vas a invitar a un café, y al rato te vas a acostar con ella, y habrás defraudado a tu esposa, y habrás cometido pecado de adulterio. No lo hagas. Y entonces tú dices, no, pero es que me gusta, es que mi esposa no me trata bien, es que ya no hay vibra, ya no hay química, es que ya no es lo mismo que antes, es que ya se dejó subir de peso, es que antes un día una muchacha se casó con un muchacho que usaba pupilentes de color azul, pupilentes, y se casaron, y ahí en la luna de miel se los quitó para lavarlos. Espantadón que se dio la novia, y le dijo, lo que más me gustaba de ti eran tus ojos. Solo opératelos a ver qué haces, porque entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que abrimos una puerta al enemigo.
De tal manera que no dejamos que el Espíritu Santo nos redarguye, cauterizamos la conciencia y ya no sentimos dolor por el pecado, no sentimos temor por el pecado y pecamos. Y al rato apostatamos y entonces el Espíritu Santo se va de nuestras vidas definitivamente. Y ya no hay poder humano ni nada que nos pueda convencer de volver al camino, más que la gracia y la misericordia de Dios, si es que alguien lo vuelve a buscar. Pero bueno, Jesús no forcejeó con los demonios ni con la enfermedad, ¿verdad? Contaba en la mañana una anécdota que un día estábamos ministrando hace muchos años en otro ministerio, yo estaba cantando y un joven se le manifestaron los espíritus y empezó a echar espuma y se tiró y se hacía como serpiente y hacía ruidos de animales. Y entonces llegan los ministros y empiezan a orar por él y de repente una volteadita que volteó, ya tenían al pastor como en la triple aquí con el brazo torcido, el muchacho por acá y el diácono tenía el pie en el pecho así y decían ayuden al pastor todo. Y yo estaba cantando cuidándome porque me veía aquel, ¿verdad? Y dije ahorita me va a tener igual a mí. Y entonces llega un iluminado por ahí y dice, ya Dios me reveló y me dijo cómo se llama ese espíritu. Pues apúrate, que no ves cómo tienen al pastor, decía. Y el pastor, ¡ay! ¡Ay! Gritaba nada más, ¿verdad? El Señor me dijo que el espíritu es un espíritu jarocho. Jarocho, sí, pues no oyen todas las groserías que está diciendo y los jarochos dicen muchas groserías. Bueno, lucharon, se aventaron de una esquina, se aventaron de la otra esquina, le hicieron manita de puerco al endemoniado, hicieron y deshicieron. El Señor nunca nos dijo, hay que forcejear con el enemigo. En mi nombre echarán fuera demonios. Jesús dice que con su palabra echó fuera los demonios. Con su palabra oró por los enfermos y sanaron. Por supuesto, porque es el nombre de Jesús al que respetan los demonios. Si a nosotros nos respetan es porque ven a Cristo en nosotros. Pero el día que no lo vean, ¿se acuerdan de aquellos que quisieron echar fuera un espíritu y que le dijeron a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero a ti no te conocemos? Mire hermano, hasta en ropa interior se fue corriendo, lo desnudaron los demonios. Entonces nunca decir, a ver, háganse un lado, a mí Dios me usa, a mí Dios me habla. A ver, demonio, porque te va a encuerar el diablo, hermano. Te va a avergonzar. El diablo respeta a Jesús, no nos respeta a nosotros, respeta a Cristo. Y Él nos dio su autoridad. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dile al que está a tu lado, nos dio autoridad el Señor. ¿De qué? ¿De atarlos? ¿Patearlos? ¿Golpearlos? ¿Gancho al hígado? No, ¿de qué? Echarlos fuera. ¿Cómo? Con su palabra, en el nombre de Jesús. Juan 17:18, Jesús dijo al Padre, como tú me enviaste al mundo, Padre, así yo los he enviado al mundo. Alégrense, ¿verdad? Dios nos ha enviado con su poder y su autoridad. Versículo 17 de nuestro texto. Para que Jesús hizo todo eso, relata Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Se dan cuenta que Mateo citó la profecía de Isaías para explicar que Jesús era el Mesías? Era el Mesías quien había sanado a la suegra de Pedro. Isaías 53 versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, aunque nosotros le tuvimos por azotado, por herida de Dios y abatido. Ahora, sin duda las enfermedades que menciona aquí Isaías también son físicas,
No solamente son enfermedades del alma o enfermedades del pecado, sí, también habla de ellas, pero dense cuenta que Mateo citó a Isaías. Fue Mateo mismo quien dice que Jesús hizo eso para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y en la única parte de la escritura donde el profeta Isaías habla de eso es en Isaías 53 versículo 4. O sea, Isaías dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, Él las llevó en la cruz. Esto no significa literalmente que Él se enfermó por nosotros o se enfermó en nuestro lugar, o que Él padeció algún azote de Satanás en nuestro lugar. No significa eso de ninguna manera. Eso era imposible porque Jesús fue santo, fue perfecto y Él fue sin pecado. Llevar sobre sí nuestras enfermedades habla de su misericordia, ¿sí? No debiéndolas llevar, Él quiso llevarlas. ¿Y eso cómo se le llama? Misericordia. Él tuvo compasión de nosotros, de nuestra miseria espiritual, de nuestra pobreza espiritual, de nuestra ruina espiritual, y ante eso tuvo misericordia. Misericordia se compone de dos palabras: miseri, que habla de la miseria del ser humano, y cordia habla del corazón de Dios hacia la miseria del ser humano. Dios vio nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual, que fue movido en su corazón a compasión por nosotros, y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gloria a Dios, ¿no? Cada que recibimos un milagro, entonces recordemos siempre que nuestra miseria es la que mueve la mano de Dios a nuestro favor. Es nuestra miseria. Dice el Señor, ¿verdad? Bueno, tú tienes derecho a enfermarte por tu pecado, pero sufres tanto y lloras tanto que voy a tener compasión de ti y te voy a sanar. Y nos sana. Y a algunos les quita el cáncer, y a otros la diabetes, y a otros una gripe. Gloria a Dios, tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Mientras estamos en esta tierra. Allá arriba se acabó el dolor, se acabó el llanto, se acabó el sufrimiento. Gloria a Dios por eso, ¿no? Hay cristianos que dicen: la enfermedad es ilegal en mi cuerpo, así que no la acepto y no la recibo. Pero es totalmente al contrario, queridos hermanos. La enfermedad tiene todo el derecho de apoderarse de nosotros por la consecuencia de nuestros pecados. Sin embargo, la gracia de Dios se manifiesta, y en su nombre recibimos toda clase de sanidades, milagros y hasta libertad de opresiones de Satanás, que no es lo mismo, ya lo dije, que estar endemoniado, por su gracia y su bondad. Jesús, en su naturaleza humana, estuvo consciente y sintió incluso los mismos dolores que nosotros sentimos. No estoy diciendo que Él se enfermó para que nosotros no nos enfermemos. No, Él se hizo semejante a nosotros, se hizo hombre como nosotros. Siendo Dios, tomó forma de siervo. Él no es ajeno a nuestros sufrimientos, Él no es ajeno a nuestro dolor. Él sabe por qué sufres, Él sabe por qué lloras. Él sabe que te duele. Él sabe que has querido tener un hijo y no has podido. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Y si Dios lo sabe, ¿tú crees que Él quiere producir en ti amargura, dolor? Por supuesto que no. La amargura y el dolor no viene de Dios, viene de no entender la voluntad de Dios. Y cuando tú no entiendes la voluntad, la soberanía de Dios, y la aceptas, luchando por supuesto contra tu carne, contra tu mente, pero terminas aceptándole y gozosa o gozoso, viene amargura a tu corazón. Y Dios siempre te va a decir: no te amargues. Y tú le dices: pero ¿por qué no me das un hijo? Pero es que son dos cosas diferentes. ¿Por qué me engañó mi esposo? Por terco, por necio, por carnal. No te engañó porque fue mi voluntad que te engañara, pero si te engañó, no te amargues, ven a mí. Yo soy tu marido, dijo el Señor, yo soy tu hacedor. No depende, tu felicidad no debe depender de las circunstancias, sino de Dios, que es bueno y misericordioso, hermano.
Porque no tenemos, dijo el escritor de Hebreos, a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos a un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. La diferencia entre él y nosotros es que es sin pecado. ¿Qué quiere decir sin pecado? Que él no pecó, no renegó, no se quejó, no insultó a Dios. Esa es la diferencia. Los dos padecimos, los dos sufrimos, pero él no pecó, él entendió. Hay que agarrar la onda, hermanos. Y ya párenle al por qué a mí, ya párenle el Señor, si soy tu hijo, yo debería de estar bien. Ya hay que pararle a todas esas niñerías, hermanos. Cuando lo entiendas y le pares, mira, ahí sí vas a experimentar la bendición de Dios. Ahí la vas a experimentar. El mismo escritor de Hebreos en otro capítulo dijo: en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos estos textos, y aquí voy a terminar, todos estos textos quieren decir que tanto las sanidades físicas del cuerpo como la sanidad del alma, ¿sí?, que nuestra alma está mal producida por el pecado, son solucionadas en la obra de Dios, en la obra de Jesús. Todo eso tiene solución, pero todo en la obra de Cristo. Según palabras del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, dijo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Por la herida de Cristo. Vamos a orar ahorita por sanidad. Y no solo hoy, las siguientes semanas también, porque todos los temas van a hablar de esto. Entonces vamos a tratar de llevar estas enseñanzas del plano espiritual a lo práctico, entendiendo que quien va a obrar es Jesús. Es el poder de Dios, ese poder que combustiona en nosotros. Al toque de Jesús Él puede sanarte en un momento, pero puede que no lo haga, y tú vas a estar en paz, tranquilo, esperando el tiempo del Señor. Amén. Pero vamos a hacer algo un poquito diferente el día de hoy, siguiendo la enseñanza o los principios que aprendimos. Cuando la suegra de Pedro estaba enferma, ¿quiénes fueron las personas? O mejor dicho, ¿cómo se enteró Jesús de la enfermedad de esa mujer? Porque los discípulos le informaron a Jesús. Y dijimos que eso significa ¿qué? Sensibilidad. Ellos fueron sensibles a la necesidad de la suegra de Pedro, ¿sí? Y nosotros hoy vamos a orar, pero vamos a ser sensibles a la necesidad de otros. Yo creo que hay muchos que vienen con cualquier clase de enfermedad el día de hoy, entonces no van a caber aquí al frente. Yo les voy a pedir que en su lugar, si traes alguna enfermedad, cualquiera, ahí en tu lugar te pongas de pie, y vamos a orar ahorita por ti. Primer paso, hagamos eso. Si estás enfermo, ponte ahora mismo de pie, en tu lugar. Alguna enfermedad, alguna dolencia, lo que sea. Los que no, se quedan sentados. Muy bien, segundo paso. ¿Qué hicieron los discípulos? Le llevaron a Jesús la necesidad de ellos. Los que no se pusieron de pie, se van a poner de pie y van a orar por los que están enfermos. ¿Sí? Háganlo. Y si necesitas salir de tu lugar, sal de tu lugar. Le vas a tocar el hombro a la persona, solo el hombro, ¿sí? Y te vas a acercar y vas a orar por él. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a aplicar el principio de la sensibilidad. Hoy tú no necesitas tal vez un regalo de sanidad, pero la otra persona sí lo necesita. Y lo que necesita esa persona enferma es que tú vayas a Jesús y le lleves la necesidad de la persona que se puso de pie junto a ti. Comienza a orar. Si alguien no está orando por ti,
no te preocupes, si están cerca otros, ahí pónganse la mano. Aunque tú fueras de los que están enfermos y estás esperando que alguien te toque, tú mismo tócale el hombro al que está a tu lado. Y vamos a ser sensibles a la necesidad del hermano que tiene cerca. Oren ustedes, llévenle a Jesús. Llévenle a Jesús la necesidad. Traemos a ti las enfermedades de nuestros hermanos, sus dolores, sus sufrimientos, sus angustias, sus quebrantos, su debilidad, Señor. Somos sensibles a la necesidad de ellos y te pedimos, Jesús, que los toques. Tócalos, Señor. Ese contacto de tu mano, Señor, en la vida, en el cuerpo enfermo, en las vidas que han recibido opresión de Satanás, incluso de sus demonios. Toca esas vidas, Señor. Libéralos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Libérales, sánales, Señor. Sana sus cuerpos, sana sus vientres. A los que no han podido tener hijos, Señor, sánales. Dales un hijo, Señor. Sánales, Padre. Mueve todo dentro de ellos, Padre, y trae a la vida, Señor, cada parte enferma, muerta, Señor. Cada enfermedad sencilla o complicada. Sabemos que la enfermedad es producto del pecado y que quizá en otra ocasión podamos volver a enfermar, pero tú, si nos tocas, nos sanas, Señor. Y ese regalo de gracia lo vamos a disfrutar mucho porque viene de ti, de tu generosidad. Creo, Señor, tengo fe en ti. Creo que tú puedes y quieres hacer milagros en mi vida, en mi cuerpo, en mi familia. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros, Jesús. Y así como la suegra de Pedro se levantó y te servía, nosotros también nos vamos a levantar, te vamos a servir, nos vamos a poner a tus órdenes, Señor, porque eso es lo que esperas de nosotros.
Restaura, Señor, los pensamientos, los corazones, las familias. Señor, trae fortaleza, trae gozo, trae paz, Señor. Levanten sus brazos al Señor conmigo. Todos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Una vez más. Mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad